1:16. Capítulo 1, verso 16. Amén. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amén. Bueno, hermanos, ya hemos orado. Yo venía queriendo ponerle un tema a estos versículos, y el tema que vamos a desarrollar esta tarde maravillosa es confirmándonos en el llamado de Dios. Quiero comenzar a manera de introducción diciéndoles de que el llamado de Dios es de muchas formas y muchas maneras, en el sentido de que cada uno tiene una experiencia personal con el Hijo de Dios. Ni un llamado ni otro es igual, pero ninguno y otro llamado es superior. Todos tenemos un llamado de parte del Señor, y ese llamado es, hermanos, a que podamos servirle. Y a través del servicio, nosotros poder encontrar, hermanos, ese don, esa gracia, esa misericordia de parte de Dios, y encauzarnos y encasillarnos en aquella área donde Dios quiera usarnos. Yo creo de que cuando nosotros hablamos del llamado de Dios, muchas veces nos limitamos al hecho, hermanos, de una oración fugaz que ahora comúnmente se hace en las iglesias. Cree tú con todo tu corazón, cree que Jesucristo murió en la cruz, serás salvo, bienvenido a la familia de Dios, como muchas iglesias lo hacen. Sin embargo, en el principio no fue así. En días bíblicos, hermanos, el llamado de Dios era algo muy diferente. Y era algo muy diferente por el hecho de que todavía, hermanos, el Señor no había aparecido, Él no había muerto en la cruz. Y durante todo ese periodo, hermanos, bíblico del Antiguo Testamento, se comenzaba a generar un llamado de Dios a partir de la vocación. Era común de que los niños, desde su infancia, de la edad de los 6 años, comenzaban a iniciarse en la palabra y comenzaban a iniciarse bajo la instrucción, hermanos, de un rabino. Comúnmente las personas llevaban a sus niños desde la edad de los 6 años en adelante para que este niño fuera prácticamente matriculado en una escuela rabínica, en una sinagoga, en un lugar donde él, hermano, tenía la oportunidad de comenzar a conocer la palabra de Dios. Era necesario que este niño, desde la edad de los 6 años, comenzara con el llamado y la vocación de Dios a poder crecer en la palabra. Nosotros vemos ejemplos muy grandes de la Biblia, y principalmente en el caso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que él crecía delante de Dios y los hombres, y hermanos, eso nos da una referencia de que él estaba en el templo, puesto de que la palabra dice que cuando él tenía 12 años, se le perdió a sus padres. A los 3 días lo hallaron, y lo hallaron, hermanos, prácticamente debatiendo con aquellos grandes hombres de la higuera, aquellos grandes hombres de la Biblia. Imagínense nuestro Señor Jesucristo. A la edad de 12 años, él ya podía disertar en aquellas cosas profundas de la ley, del Antiguo Testamento, de los libros, hermanos, proféticos, de los libros, hermanos, de los salmos, y era, hermanos, un gran ejemplo que el Señor nos deja a nosotros. Pero indagando en la historia de Israel, cuando un niño llegaba el primer día, hermano, a una sinagoga, venía un hombre de estos llamado rabino, y él era el encargado de la clase de la edad de los 6 años. Y en aquella clase el hombre tomaba una pizarra y le ponía miel a aquella pizarra. Comúnmente dicen los más antiguos historiadores que en esa pizarra estaban plasmados los 10 mandamientos. Él rociaba un poco de miel en aquella tabla,
y hermanos, le daba por todo el aula a probar a los niños esa miel. Y cuando ellos probaban esa miel, él les hacía este interrogante: ¿qué sientes en tu boca? El niño decía: algo agradable. Así es la palabra de Dios. Es dulce a nuestra vida y es dulce a nuestro paladar, porque enriquece el alma y enriquece el espíritu. Pero comúnmente cuando nosotros vemos cómo, hermanos, en tiempo ya de nuestro Señor Jesucristo, Él no vino a halagar aquellas cosas que hacían los de la religión judía, sino que Él vino prácticamente a condenar todo ese tipo de hechos que ellos tenían, en el cual ellos habían excluido a una sociedad, principalmente aquella sociedad que era de niños, que era de viudas y que era de huérfanos. Ellos, hermanos, habían transversado de tal manera las escrituras que esta gente era gente olvidada, era gente desechada, era gente que nadie daba nada por ellos, y que, hermano, en muchas ocasiones prácticamente como que servían de estorbo. Pero para el Señor no, porque la Biblia en cierta ocasión, cuando aquellos niños quisieron acercarse, los discípulos quisieron interrumpir a aquellos niños, pero el Señor les exhortó diciéndoles: dejad que los niños vengan a mí, porque de lo tales es el reino de los cielos. Además, también en los salmos nosotros leemos: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Es decir, hermanos queridos, de que el Señor compara a un niño con una persona inocente, como una persona incapaz de poder generar las más crueles adversidades, los más crueles pensamientos hacia el prójimo. Es por ello que el Señor les dije: si no se volvieron como niños, no podéis vosotros también entrar al reino de los cielos. Y está hablando en cuanto al carácter espiritual. Está hablando en cuanto, hermanos, a ese carácter que nosotros debemos tener como seres humanos. Asemejarnos como un niño. Como un niño, hermanos, que cree, como un niño que inconscientemente él no sabe si le están hablando una mentira o una verdad, pero él lo cree. Ahora bien, nosotros en muchas ocasiones hemos limitado también la participación de los niños. Y yo creo que en ellos existe un potencial tan grande, pero tan grande, hermanos, porque como la fe de un niño, esa fe es la que a Dios le agrada. Y en este llamado que hemos tenido de parte de Dios, nosotros podemos ver, hermanos, dos cosas muy importantes que el apóstol Pablo decía. Y yo siempre lo he replicado: que seamos niños, pero no en el modo de pensar, sino niños en cuanto a la malicia. Y es de que cuando, hermanos, nosotros vemos de esta manera las cosas, cuando nosotros venimos a Cristo, experimentamos un nuevo nacimiento. Y a partir del nuevo nacimiento, entonces comienza un proceso de regeneración, de restauración en nuestras vidas y de una santificación progresiva. Porque la vida del cristiano viene a ser como la luz de la aurora, hermanos, que, hermanos, va de aumento en aumento hasta que el día, hermano, llega a su clímax total. Un día en el cual ese sol lo ilumina todo. De igual manera, la vida del creyente experimenta todo este tipo de cambios. Pero recuerde, cuando usted comenzó en la vida cristiana, usted y yo comenzamos como un niño. No entendíamos ni siquiera, hermanos, conceptos de la palabra que eran bien mínimos de entender, pero para nosotros eran muy incomprensibles. Pero ¿qué de aquellos que se criaron en una religión? ¿Qué de aquellos que todo el tiempo estuvieron bajo estatutos, bajo conceptos religiosos, bajo dogmas, y luego vienen al evangelio y se dan cuenta, hermanos, que todo eso era basura? ¿Por qué razón? El apóstol Pablo lo decía muy claro: yo en mi corazón, él decía que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos. ¿Por qué razón? Porque él era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, hermanos, él era irrepresible, celoso, criado a los pies de Gamaliel, dice. Él está dando un currículo de toda aquella gloria que él había alcanzado en su vida secular. ¿Y por qué lo digo secular? Porque la religión nada tiene que ver, hermanos, con la vida que Dios da. Pues la vida que Dios da no es una vida que está ligada a una esclavitud religiosa. Dice la palabra, hermanos, que el evangelio
es poder y potencia de Dios para salvación. Es por ello de que el evangelio, hermano, no es una religión, es poder de Dios para salvación. Y hermano, nosotros caminamos en él por fe, creyendo en las promesas de Dios. Ahora, volviendo al caso de cómo se generaba el llamado en tiempos bíblicos, cuando este niño comenzaba una iniciación, él comenzaba, hermano, memorizando el libro del Génesis y tenía que memorizar de pe a pa todo lo que era el libro del Génesis. Entonces a esta escuela se le llamaba comúnmente, hermanos, el Bet Shema. El Bet Shema era la primera escuela que el niño pasaba, hermanos, a la edad de los 6 años. Y luego, hermanos, cuando este niño se había afirmado, si este niño era capaz de poder entender todos esos, de poder aplicar todo eso de ese libro, entonces él pasaba, hermanos, a otro nivel. Pero comúnmente estos rabinos, y lo voy a enfocar así, no estaban tan interesados en el hecho de que todos los niños pudieran crecer dentro de la palabra. No estaban tan interesados que todos los niños pudieran, hermanos, desarrollarse y ser fieles servidores de Dios, sino que había un colador ahí. Y es que de parte de los hombres siempre va a haber un colador para nuestra vida. Y es de que, hermano, cuando usted comienza la vida cristiana, van a haber muchas personas que van a querer anular su participación porque quizás usted no tiene un grado de conocimiento, porque quizás usted no tiene un grado de intelecto y de capacidad de análisis. Pero yo quiero decirle algo muy importante. Dentro de la gracia de Dios en lo que hemos sido llamados, todos somos como piedras vivas que forman un fundamento muy esencial que se llama Iglesia de Cristo. Y dentro de la Iglesia de Cristo, nosotros todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y dentro del cuerpo de Cristo, si un miembro se duele, todo el cuerpo ya no funciona bien. Cuando usted quizás va caminando, hermano querido, y quizás en la vida usted, hermano, le cayó algo en su pie y se le lastimó un dedo y ese dedo se le inflamó, usted ya cojeaba y ya no podía caminar bien. Incluso quedó hasta lesionado de tal manera que usted ya no pudo movilizarse. De igual manera, cuando nosotros, como miembros activos del cuerpo de Cristo, que tenemos un llamado, que tenemos una vocación, comenzamos, hermanos, a dañarnos unos a otros, ya, hermanos, la cosa ya no va bien, porque la obra de Dios comienza a estancarse, porque la obra de Dios comienza no a tener resultados positivos, sino negativos. Entonces, hermano, yo veo el caso de estos niños como una prueba muy dura que le ponían, no Dios, porque la palabra del Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y es más, el Señor no, hermanos, Él no echó fuera a nadie. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Y no importaba la circunstancia, la situación, hermanos, en la cual el hombre se encontrara, Él vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, cuando este niño llegaba a un punto en que aquel maestro le decía, óyeme niño, no tienes lo necesario, no tienes la capacidad. Quizás eran niños que molestaban mucho, quizás eran niños que se entretenían, que no tenían la capacidad de poder analizar. Entonces venía el rabino y le decía, lo siento mucho, hijo, pero andate para tu casa. Anda a ayudarle a tu papá en la pesca, anda a ayudarle en la agricultura, anda a ayudarle en la carpintería, anda a ayudarle a hacer vino, anda a ayudarle de diferentes formas. Y aquel niño, hermanos, me imagino en su corazón y el corazón de los padres, ver que ese niño venía como un niño desaprobado, como un niño que no había pasado la primera escuela que se requería en el llamado para servirle al Señor. Pero luego, hermanos, venía otro llamado más difícil en la vida de ese niño, que era la escuela de los 6 a los 12 años. A esta escuela, hermanos, comúnmente se le llamaba Bet Mishra. Y dentro del Bet Mishra, este niño comenzaba, hermanos, a comprender y a leer y a estudiar todos los 5 libros de la ley. Lo que comúnmente se llama la Torá o lo que usted puede llamar como el Pentateuco, ¿verdad? Ese libro, esos 5 libros ellos tenían que memorizárselos de tal manera, hermanos, que desde el Génesis, todos los libros de la ley, los 5 libros, tenían que aprenderse el libro de sabiduría,
y algunos libros extrabíblicos que ellos tenían. Y comenzaba este niño a memorizar. Y comenzaba este niño, hermanos, a aprender y a desarrollarse. Pero al final de toda esta carrera, venía el rabino y les hacía una prueba. Y le decía a alguno, me imagino yo, fulano de tal, ¿qué dice segunda de Samuel, versículo tal y tal? Explíquelo. Y de repente aquel niño no tenía eso. O no tenía, hermanos, lo que dice el Levítico. ¿Qué dice el Levítico capítulo 5? Y entonces aquel niño se quedaba. Desde allí, hermanos, había una reprobación. Tenía que ser un alumno chispa y contestar de tal manera que comprendiera a aquel maestro que él tenía una vocación. Imagine qué difícil era, hermano. Qué tremendo nosotros todos hubiésemos quedado reprobados porque ni el Salmo 23 nos podemos de memoria. Pero qué tremendo era todo eso, hermanos, que estos niños comenzaban a pasar. Y voy a acelerar en el sentido de que, hermanos, que me dé el tiempo para poder desarrollar este tema, porque si no se me van las cosas de la mente y luego quiero añadir y ya no puedo. Pero fíjese bien, cuando este niño comenzaba a terminar su estudio, pero aquel rabino sabía de que no tenía las cualidades, muchos de ellos, hermanos, eran despachados otra vez a su casa. Y muchas veces quizás le decía, bienvenido a mi clase, pero no tienes lo que tienes para poder llegar a ser un líder, para poder llegar a ser un hombre de Dios. ¿Cómo cree que aquel niño, hermano, se sentía al final de esos 3 años? Se sentía decepcionado. Se sentía, hermanos, humillado. Pero vea cómo el Señor, él cuando viene a esta tierra, él da hermanos, una exhortación tan grande a los de su religión, que a mí me da, hermanos, alegría ver cómo el Señor, hermanos, él no vino para desechar a nadie. Él no vino, hermanos, para hacer a un lado a nadie. Él, hermanos, valora el esfuerzo de cada uno de nosotros como personas y sabe de que no podemos llevar cargas, hermanos, de las cuales Él no nos ha impuesto. El hombre puede ponernos cargas de las cuales ni ellos mismos pueden llevar. Yo he vivido en carne propia, hermanos, que es sentirse desechado después de años por no tener un estudio académico, por no tener un estudio, hermanos, prácticamente organizado en todo lo que termina en IA, teología, filosofía, hermenéutica, todos esos conceptos que sí son buenos, que sí son, hermanos, aplicables para la vida de todo cristiano, pero que en el corazón de una persona arrogante se convierten en el combustible que Satanás usa para poder, hermanos, inflar ese orgullo, para poder inflar, hermanos, en el corazón del hombre el hecho de sentirse superior a los demás. El Señor no fue así. El Señor, hermanos, siendo el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, Él caminó de tal manera que, hermanos, el huérfano, la viuda, el desamparado pudieran reconocer que había algo sobrenatural en Él. Y es que Él vino a predicar un evangelio, hermano, de paz, de amor y de misericordia. Es cosa que no podían comprender los hombres religiosos de aquella época, porque ellos habían figurado, hermanos, más de 613 leyes en la época de Jesús que jamás se les dio órdenes de poder, hermanos, ejecutar. Ellos la inventaron con el hecho de agradarse a ellos mismos, y es allí donde aún la misma iglesia evangélica cristiana cae en el concepto de que, hermanos, nos formamos dogmas, y los dogmas no solamente son instrumentos, hermanos, que la religión usa para paralizar la fe, sino para, hermanos, minimizar el hecho de que otra persona pueda desarrollarse y pueda, hermanos, así en el llamado que Dios le ha hecho, encontrar su vocación, encontrar su lugar donde Dios le va a bendecir y donde Dios lo va a llevar y lo va a catapultar, hermanos, para ser una persona de bendición. Luego, hermanos, de todo esto, la Biblia nos habla acerca de que el Señor les exhorta a estos diciéndole estas palabras allá en Mateo capítulo 24. Fariseos hipócritas, vosotros que diezmáis la menta, el eneldo, el comino y olvidáis lo más importante de la ley: la fe, la misericordia y la justicia.
Esto era necesario hacer, dijo, sin dejar de hacer aquello. El apóstol Pablo, hermanos, en un punto de su vida, en un punto, hermanos, en el cual él había alcanzado toda su madurez, en un punto en el cual él, hermanos, había recibido toda la revelación de Dios, él llegó a decir estas palabras: no pretendo, hermanos, haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, dejando todo lo que queda atrás, prosigo al blanco. Al hermanos, a ese fiel llamado que nos va a llevar hacia el galardón que es Cristo Jesús, hacia el blanco perfecto. Él se había, hermanos, graduado en la escuela más grande de aquella época. Pablo era un rabino. Él dice en la Biblia que había sido educado a los pies de Gamaliel. Nadie podía, hermanos, tener ese título si no había, hermanos, memorizado más de 1500 páginas, más de 2,5 millones de palabras. Y este hombre es el que Dios había elegido, hermanos, para poderse revelar la gracia, el evangelio de la gracia que hoy predicamos. A este hombre Dios le dio la revelación, hermanos queridos, que la ley, que los profetas no pudieron tener, que el Cristo habría de padecer mucho y que a causa de su muerte nosotros íbamos a tener perdón por nuestros pecados, ya no por las obras de la ley, sino por un llamado por fe que hemos recibido en nuestros corazones. Mire qué maravilloso es pensar que los misterios de la riqueza de la gloria de Dios, que habían sido escondidos durante siglos, ahora son revelados en la vida de este hombre llamado Pablo. Y él, hermano, esclarece en su corazón y en su mente de que él había alcanzado títulos grandes, títulos inimaginables, pero que, hermano, todo eso ahora lo tenía por basura con tal de ganar a Cristo Jesús. ¿Cuántos hombres y mujeres de hoy, hermanos, están poniendo su fe no en Cristo Jesús, no en la revelación de que el Espíritu de Dios puede darle a sus vidas, sino en los títulos de teología, de hermenéutica, de divinidades que tienen en sus paredes? Pero déjeme decirle algo, hermano querido, que usted puede tener los 1000 títulos que quiera, pero a la hora de enfrentar la adversidad, a la hora de reprender un demonio, allí no valen títulos, sino la unción que Dios haya dado en su vida y el llamado que usted tenga como un siervo de Dios. ¿De qué servirá al hombre, hermanos, poder abonar todo ese conocimiento, toda esa filosofía, si ni siquiera, hermanos, ha experimentado que son ríos de agua viva en su corazón, fluyendo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies? Les digo que un hermano más sencillo que vive en el campo, aislado de la ciudad, aislado de todo, hermanos, este oropel del mundo, lleno del Espíritu de Dios, conoce más que todos esos grandes maestros de teología. Porque, hermano, una cosa es cierta: la Biblia dice que no nos iba a dejar solos, que iba a mandar al Paracleto, el Espíritu de gracia, el Espíritu de poder, el Espíritu que nos guía hacia toda verdad y que nos revela esas grandes verdades de Dios en nuestros corazones para poder aplicarlas y así poder compartirlas. Gloria sea al nombre del Señor, hermano. Fíjense cómo es de transversado el hecho de que en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, estos hombres llamados rabinos, llamados intérpretes de la ley, llamados escribas, habían hecho una pirámide y se habían, hermano, puesto ellos como personas aún más grandes que Dios, aún más grandes que la misericordia de Dios. Qué terrible es pensar eso. Cuántos cientos de personas, hermanos, fueron desechadas porque ellos así quisieron. Cuántos cientos de personas son desechadas dentro de las iglesias porque son personas que no pueden costearse quizás un estudio formal, académico, en una gran religión, en una gran, universidad evangélica, en un gran instituto. Muy equivocado ese concepto. Porque cuando usted y yo fuimos sido llamados, hermanos, fuimos llamados por misericordia. Muchos de nosotros estábamos hundidos en el pecado, hundidos en la religión, hundidos, hermanos, en nuestras propias ideas. Pero el Señor vio algo especial en usted y algo especial en mí,
que no lo puede ver el ojo humano, pero Él sí lo ve. Y quizás dirás, hermano, pero yo ya llevo 15, 10, 20 años y nunca me han tomado en cuenta dentro de la iglesia. Es que no es la iglesia que te va a tomar en cuenta, es Dios que te va a tomar en cuenta para poder ser de bendición en la iglesia. Y es que Dios no llama, hermanos, a gente capacitada. Él capacita a los que llama y te va a capacitar de tal manera, hermano, que tú vas a ser confirmado en el llamado de parte del Señor. Aleluya. Cuando, hermanos, vemos el caso que yo venía explicándoles de esa inclusión a la vida religiosa en el pueblo de Israel de parte de un niño, un joven, el proceso era pero tan engorroso. Yo sé que muchos ya se cansaron de estar oyendo de estudios, pero viene una tercera escuela y quizás una cuarta. Y en la tercera escuela, de la edad de los 12 a los 15 años, a esa escuela se le llamaba el Bel Talmud. Entonces el Bel Talmud consistía, hermanos, en que después que las escrituras se formaron, después que, hermanos, se formó lo que se llama comúnmente la Septuaginta, esos textos antiguos allá en tiempos de Grecia, los rabinos, ellos hicieron, hermanos, una interpretación de esas escrituras, un comentario sobre esas escrituras. Y a eso ellos le daban una prioridad tan grande, hermanos, y eso es lo que se llamaban los Talmud. Y esta escuela del Bel Talmud, hermanos, era la escuela de los 12 a los 15 años. Entonces, en esa escuela, hermanos, este niño tenía que tener memorizado ya todo el Antiguo Testamento. Él tenía que tener memorizado todos los conceptos, hermanos, de la Mishnah, todos los conceptos de los Talmud, todos los conceptos del libro de Haser, del libro de sabiduría, libros, hermanos, que estaban ahí con un propósito. Y era quizás con el propósito de enriquecer la cultura hacia la palabra y los valores cristianos de aquella época. Pero sin embargo, lo que hicieron fue, hermanos, apartarnos del verdadero propósito de Dios. Yo, hermanos, entiendo y está bien que usted tenga 1000 libros si usted quiere, de raíces cristianas, libros que le puedan ayudar en su crecimiento. Pero una cosa es certera, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios, la palabra irrefutable del Dios vivo, y esa palabra es la que nos da vida y vida en abundancia, y es la única que, hermanos, viene para darnos una experiencia plena con el Hijo de Dios. Es la única que, hermanos, nos alimenta de tal manera que cuando nosotros comemos esa palabra, digerimos esa palabra, hermanos, se produce cada día en nosotros más fe, se produce más fortaleza, se produce más conocimiento, más temor de Dios, y eso, hermanos, viene a generar más revelación de parte de Dios a nuestra vida. Pero cuando nosotros ignoramos lo que el Señor dijo, hermanos queridos, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted puede leer lo que usted quiera, hermanos, pero es un libro muerto. Pero cuando usted abre la palabra y comienza a estudiar la palabra, en algún punto de esa palabra, Dios va a comenzar a hablarle a su corazón. Y aunque usted esté triste y aunque usted esté débil, y aunque usted, hermano, sienta que ya no tiene fuerzas para seguir en este llamado de Dios, Dios a través de la palabra lo confirma y lo confirma una y otra vez, porque ella es un manantial de agua viva que es inagotable. Es inagotable. La Biblia no es un libro cualquiera, hermanos queridos. La Biblia, hermanos, es el deseo de Dios escrito en esos 66 libros, escrito en esos libros para que nosotros podamos, hermanos, darnos cuenta de que la misericordia de Dios es grande. Y fíjense qué tremendo es, hermanos queridos, que cuando nosotros vemos todo ese desarrollo de cómo los niños comenzaban y eran sometidos, hermanos, a estudiar la palabra para poder graduar, nosotros quisiéramos pensar de que en la gracia de Dios nadie puede aplazar. Nadie puede quedar excluido, pero lastimosamente aquellas personas que se dicen llamar hermanos maestros de la ley, maestros en Biblia,
muchas veces no tienen esa paciencia. Muchas veces se les olvida de que, hermana, no, hermano, nada es nuestro. Nosotros todos hemos aprendido el evangelio unos de otros. Sin embargo, hombres como Pablo no, porque él no lo aprendió de ningún hombre, sino que él lo recibió por revelación. Pero todos en la vida, hermanos, hemos gozado y hemos alimentado nuestra fe del testimonio de otras personas, sean pastores, sean líderes, sean hombres del ayer, sean hombres, hermanos, de la historia, como aquellos grandes reformadores, sean hombres misioneros que dejaron una huella palpable. Nosotros tomamos en algún momento ejemplo de la vida de ellos. Pero qué mayor ejemplo el que nuestro Señor, hermanos, nos deja. Y es por eso que podemos ver algo muy importante, hermanos queridos, amados, que Dios quiere que nosotros crezcamos y que crezcamos de tal manera que también nuestra alma y nuestro espíritu y nuestra vida secular puedan ser bendecidos para que nosotros podamos servirle aún mejor. En el Beth Talmud, hermano, llegaba un momento en el cual este jovencito era invitado a caminar 6 meses detrás de un rabino para poder ser instruido por él. Y yo quiero aclarar algo, rabinos no habían muchos, hermanos. Rabinos eran pocos. Estaba, hermanos, la categoría más alta de rabino, y si no podía alguien graduarse de rabino, estaba lo que se llamaba el intérprete de la ley. Y el intérprete de la ley, hermano, es donde entran aquellos fariseos, escribas y todos aquellos hombres que tenían un grado inferior. Pero fíjense que estos rabinos, en la época de Jesús, como no eran muchos, ellos, hermanos, habían adoptado una forma tan religiosa, hasta en su manera de vestir y de orar, para ser vistos por los demás. Ellos oraban en público para ser vistos de los demás. Ellos ofrendaban de más, hasta la menta, el eneldo, el comino, hermanos, que son plantitas insignificantes, y lo hacían para ser vistos de los demás. Pero el fracaso más grande de todo hombre de Dios es que cuando él se sube al púlpito, hacer ver, hermano, que la gente lo vea a él. Y yo, hermanos, creo de que el que está arriba de nosotros es el que tiene que ser visto. ¿Por qué razón? Porque a él se le debe toda gloria, toda honra, toda exaltación. Si yo, hermanos, procuro que me vean a mí como líder, cómo yo oro, cómo yo me desarrollo, cómo yo, hermanos, me visto, entonces estoy perdido. Porque lo precisamente importante es que el reflejo de nuestro Señor Jesucristo se vea, hermanos, en mi persona, no yo, sino que la gracia de Dios se refleje en mi vida. Y eso es importante, hermanos queridos, porque estos grandes hombres de Dios y estos grandes hombres que supuestamente servían hacia la obra de Dios y en el templo en tiempos bíblicos, se habían olvidado de esos conceptos. Y vea qué tremendo lo que el Señor les dice en alguna ocasión. Las prostitutas, los ladrones, los pecadores van delante de vosotros en el reino porque ellos han creído a mi palabra. Y hermano, el mensaje que el Señor traía era un mensaje de poder y no un mensaje de letra muerta como el que ellos tenían. Y vea qué tremendo es. Venía este jovencito y este joven ya, hermanos, de la edad de 12 a los 15 años, cuando él había andado con un rabino, él tenía que andar 6 meses con él y no podía decir ni una sola palabra. Cuando pasaban esos 6 meses, se acercaba el rabino y le decía, ven, ¿has estudiado las escrituras? Sí, y le comenzaba a hablar de historia. ¿Qué hizo tal rabino hace 200 años? Y explica qué es lo que hizo. Y él le mencionaba el nombre de algún rabino. Y si este joven no podía ni contestarle la pregunta, era desechado. Imagínense que nosotros, hermanos, vinimos ignorantes de las escrituras. Ni siquiera sabíamos, hermanos, que había Antiguo Testamento.
ni sabíamos dónde quedaba Apocalipsis, éramos ignorantes. Pero sin embargo, desde el momento que nosotros creímos, fuimos justificados por medio de la fe. A un llamado ya como no se hacía en el Antiguo Testamento, sino a un llamado a seguir un camino nuevo, vivo, a través de su sangre preciosa, de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que nos hace aceptos para poder tener un llamado. Amén. Pasaban 15 años en los cuales muchos de estos jóvenes andaban con un maestro de la ley. Cuando ya llegaba a los 30 años, era ocasión en el cual un ministerio comenzaba en aquella época. Imagínense todo el periodo de los 6 años hasta llegar a los 30. Era bien tremendo. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo comenzó a la edad de 30 años. ¿Por qué? Porque Jesús fue un rabí. Jesús fue un maestro de la ley. Y es por eso de que él conocía todos estos conceptos. Pero yendo ya nosotros, hermanos, a lo que significa verdaderamente el llamado de Dios para nuestra vida, el llamado de nuestro Señor Jesucristo, nosotros en muchas ocasiones no podemos comprender cómo siendo tan pecadores, cómo siendo personas que no amábamos a Dios, como siendo personas que nos burlábamos de la palabra, que no queríamos saber nada de él, que hermanos menospreciábamos a los predicadores, que hermanos nos tocaban la puerta y decíamos, no, díganle que no estoy, no quiero saber nada, me caen mal los evangélicos. Muchos decíamos esto. Y el Señor tuvo gracia y misericordia. Y es que cuando un predicador se para por ahí y usted lo ve en el mercado y usted lo ve en el bus, por muy sencilla que esa persona sea, y que no tenga profundidad en las escrituras, es un vocero de Dios rogándole al mundo, hermano, que se arrepienta. Es Dios a través de esa persona rogando a la vida de los hombres que ese hombre, hermano, pueda arrepentirse de sus caminos y, hermano, escoger el llamado que Dios le hace. Ese llamado que lo va a llevar a una vida diferente, que lo va a transformar, que lo va a liberar, que va a hacer de él una nueva criatura y que le va a poder, hermanos, dar la vida eterna y el perdón de sus pecados. Sin embargo, la gente desconoce eso, que cuando una persona se para de esa manera a gritar, a hablar, a insistir en un mercado, en un autobús, es Dios rogando que vuelva, hermanos, al camino. Es Dios rogando que se arrepienta de sus caminos de pecado y que comience a valorar el llamado que Dios le hace. Mi pregunta es, hermanos queridos, ¿estamos valorando el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida? ¿O muy comúnmente todavía no entendemos cómo y de qué manera Dios, hermano, nos ha llamado? Quizás todavía no hemos comprendido por el propósito por el cual hemos sido llamados. Leíamos en Marcos capítulo 1, versículo 16. Inmediatamente después de que Juan el Inmersor, Juan el Bautista, ha bautizado, hermanos, al Señor, él se levanta con poder en el ministerio. Pero Marcos lo relata de esta manera, hermanos, que él le era necesario llegar a Capernaum. Y cuando él, hermano, va de ese camino, se halla a la orilla del mar a estos hombres pescadores. Estos fueron los primeros discípulos que el Señor llamó a su gracia. Vemos pues que ellos se encontraban pescando. Y yo quiero decirles de que ellos tenían embarcaciones. Prácticamente ellos eran unos mini empresarios de la pesca. Ellos tenían el poder económico que se requería para poder llevar una vida por lo menos agradable. No eran personas de lo más pobre, aunque algunos dicen que se encontraban remendando las redes, pero esa era cosa común de la pesca, porque las redes se desgastaban, hermanos, cada vez que se pescaba, se rompían por la calidad de la clase de pescado, la clase de lugar, pero eso era común. Pero sin embargo, vea cómo se va dando el llamado de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ya no comienza como lo hacía, hermanos, la ley rabínica, como lo hacían en el Antiguo Testamento,
sino que él va y se acerca a aquellos dos primeros hombres y les dice, venid en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Luego se encuentra, hermanos, a Santiago y se encuentra también hermanos, a Juan, y les dice, venid en pos de mí. Solo él dice, venid en pos de mí. Y aquellos hombres, hermanos, al instante dejan las redes y dice que dejan al padre de él con los jornaleros y lo siguen. ¿Quién en este tiempo que tiene una carrera exitosa, que está estudiando para una abogacía, que está estudiando para enfermería, que está, hermanos, tratando de luchar por una carrera académica y el Señor le dice, sígueme, va a dejar, hermano, todo su esfuerzo y va a seguir al Señor? Pareciera ser de que humanamente no se puede comprender el llamado de Dios. Pero yo soy testigo, hermanos, cómo Dios ha llamado a hombres, grandes hombres empresarios. Me recuerdo de un hombre, hermanos, un hombre muy querido, hermanos, en una iglesia donde yo estaba. Él era dueño de la marca Adidas para toda Centroamérica acá. Él llegaba en su buen carro a la iglesia. Y este hombre, hermanos queridos, tenía un carisma tremendo, carrazo que llevaba el hombre. Y tenía un carisma tan grande, hermanos, a la hora de predicar. Pero en ese momento que él estaba yendo allí a predicar, Dios le hizo el verdadero llamado. No como el llamado que él decía tener, donde había conquistado 7 teologías, sino el verdadero llamado. Yo me recuerdo que cuando él tuvo ese llamado, la iglesia allí, hermanos, le rogó que no se fuese. Era un buen elemento, un buen hombre que disertaba la palabra. Pero fíjese cómo comenzó, hermanos, el llamado de Dios. Él dejó todo lo que tenía. Cuando de repente él llegaba en una gran camioneta, luego nosotros le vimos llegar en un carrito más viejo, luego la esposa, hermanos, quedó en silla de ruedas, y luego, hermanos, él comenzó a ser una persona muy diferente. Ya cuando él se despidió de la congregación, muchos lo lloraron y los otros pastores lo lloraron también, hermano, no se vaya. Pero él decía, no me puedo detener. Dios me ha llamado y me ha llevado a trabajar a esas comunidades más pobres. Un hombre que tenía la plata, un hombre que, hermanos, comúnmente había estudiado, se había desarrollado en las mejores universidades evangélicas, pero que no tenía un llamado como el llamado que el Señor quería hacerle. A dejarlo todo, a dejar esas redes, a dejar de remendar, hermanos, esas redes y atender el llamado sublime que él le estaba dando a estos hombres. Y fíjese bien, hermano querido, de que cuando yo veo esto y veo la vida de estos hombres, los primeros discípulos, que fueron hombres que dejaron huella, como en el caso de Simón Pedro, como en el caso de Juan, como en el caso de Santiago, estos hombres que, hermanos queridos, fueron llamados apóstoles más adelante, pero que tuvieron un llamado así, de esa manera. En muchas ocasiones nosotros nos hemos llegado a resistir el llamado de Dios porque no comprendemos esas cosas. Por lo menos si a mí me pregunta, yo no entiendo cómo es el llamado de Dios. ¿Por qué razón? Porque yo tengo bien entendible que Dios no llama a gente desocupada. Que Dios, hermanos, te llama cuando estás muy ocupado y te dice, ven, sígueme. Y ahí comienza un proceso que, aunque muchas veces duro y doloroso, pero es un proceso, hermanos, que a la larga va a dar su fruto. Y el fruto va a ser un fruto, hermanos, abundante. Porque la Biblia dice que el que con lágrimas se regó, su cosecha va a ser abundante. ¿Y cuántos han llorado, hermanos, en el camino y en el llamado de Dios? Y han llorado de tal manera, hermanos, que en muchas ocasiones han llegado a pensar que, hermanos, quizás no tuvieron un llamado. Cuando ven la prosperidad del impío, cuando ven que aquel ministerio, hermanos, que es un ministerio que no está avalado por Dios, en donde no se predica una sana doctrina y donde se hace toda clase de pecado, prospera y las iglesias están llenas, y ve uno como las iglesias de los falsos maestros y profetas y de los falsos hermanos ecumenistas en estos
tiempos prosperan y tienen canales de televisión y tienen programas en la radio y hay gran crecimiento. Pareciera ser que no hay una lucha, pareciera ser, hermanos, que ahí no hay, hermanos, un sufrir por la palabra, pareciera ser que ahí no hay una entrega, que todo va bien. Pero quiero decirle algo muy importante, que vendrá el día en esta tierra en el cual, hermanos, tu obra y la mía van a ser probadas, y así lo dice la palabra, hermanos queridos, que si tu obra, hermanos, está llena de hojarasca, si tu obra está llena, hermano, de todo ese tipo de cosas, va a ser quemada. Pero si tu obra ha sido fundamentada, hermanos, en piedras preciosas, ha sido fundamentada en oro, ha sido fundamentada en los conceptos de Dios, entonces tu obra va a ser, hermanos, va a prevalecer en el tiempo. Pero viene el día de la prueba en donde se va a ver si somos o no somos llamados. Usted pensará que es la hermana Cecilia que lo está llamando. Usted pensará que cuando ella le insiste, y usted y yo quizás a veces no tenemos ni deseo de estar en la plataforma por el cansancio, que es ella la que, hermanos, quiere llamarlo para hacer números ahí. Es Dios llamándonos, es Dios, hermanos, queriéndonos capacitar en este tiempo final de la historia. Es Dios queriéndonos pasar por el último colador, hermanos, para poder estar aceptos delante de Él, y que nuestro ministerio no sea hojarasca, no sea heno, no se marchite como el tamo que arrebata el viento, hermano, no se derrumbe como aquel que edificó su casa sobre la arena. El llamado que Dios hizo a estos hombres fue un llamado tan trascendental, hermanos queridos, que 3 años más tarde aquel hombre llamado, hermanos, Caifás, que había condenado al maestro de tal manera, hermanos, a una muerte de cruz, estos mismos hombres les decían: cállense y no hablen más en el nombre de Jesús. Y ellos decían: no podemos dejar de hablar ni de decir lo que hemos visto y oído, porque, hermanos, en el nombre de Jesús dice la palabra que toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra y debajo de las aguas. Y ellos mismos decían, Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual los hombres puedan ser salvos, sino solamente en el nombre de Cristo Jesús. Ese es el nombre por el cual ahora nosotros tenemos un llamado. A nosotros no nos ha llamado nadie, sino el mismo Señor. Cuando tú estabas tirado en una vida de pecado, cuando yo y usted estábamos, hermano, al borde de la muerte en un hospital, y llegó el Espíritu de Dios y nos tocó, allí, hermano, se produjo un llamado, y ahí, hermano, se va a producir en el día del final de la historia, cuando usted y yo tengamos que dar cuenta, solo usted y yo, solo usted y Dios, perdón, dando cuenta, decía el Creador. Es así que el llamado de Dios es personal. El llamado de Dios no es porque su tía, su abuelita fue una gran evangelista y usted se va a colgar ahí de las patas de ella cuando venga el rapto. No, no es así. Tú tienes que tener un llamado personal del Hijo de Dios. Hechos 16:32 dice claramente: cree tú con todo tu corazón y serás salvo tú y toda tu casa. Muchos estarán preguntando, pero hermano, ¿por qué a mí el Señor no me ha llamado? Espere que Dios le va a llamar. No se desespere, porque cuando usted se desespera, lo que puede producir, hermano, es un partimiento dentro de la iglesia, que eso es condenatorio. Muchas personas en envidia, hermanos, como lo hicieron a Aarón y María, solo por Moisés habla el Señor, solo a Moisés usa el Señor solo a Moisés se revela, y nosotros estamos capacitados desde el momento que tú generas esas palabras y que yo genero esas palabras. No estamos preparados, porque cuando Dios te llama, hermano, Dios te va a dar todas las herramientas necesarias, porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios y el llamado de Dios no añade aflicción a tu vida, sino que gozo, y vas a querer, hermano, deleitarte enseñando y predicando la palabra. Pero si todavía tú sientes que no estás recibiendo el yugo del Señor, sino que el yugo de la hermana Cecilia, todavía no estás preparado, todavía no estamos preparados. Necesitamos seguir siendo discipulados, necesitamos seguir, hermanos, siendo enseñados
Cuando un maestro de la ley se paraba al final de aquellos 15 años que habían dado el discípulo con él, él le decía esta palabra, le ponía la mano en el hombro y le decía, toma mi yugo, porque es fácil. Esa misma palabra el Señor te dice en esta hora, toma mi yugo sobre tu vida, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Cuando, hermano, vemos el ejemplo del Señor, que Él te invita a tomar su yugo, también lo dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Instruye al niño en su camino desde su juventud, para que cuando llegue a la edad adulta sea un hombre que todo lo que ha estudiado, el Espíritu de Dios lo revolucione para beneficio de la iglesia, y va a ser un hombre fructífero, un hombre usado, un maestro de la palabra, un evangelista, un gran predicador, un gran hombre que bendiga a la iglesia. Bendice a tu hijo de tal manera, hermano, que tú tienes que ministrarlo. Yo bendigo la vida de todos estos jóvenes de la plataforma, porque creo que ellos, hermanos, son un diamante en bruto, son un diamante que se está puliendo, y Dios les va a dar la oportunidad de servirle aún mejor que nosotros. Y ese debe ser nuestro deseo, que ellos crezcan y que nosotros menguemos, porque es la nueva generación de Dios que está, hermanos, por ver días más terribles en esta tierra. Necesitan más respaldo, necesitan más poder de Dios, necesitan más autoridad de Dios para poder ejercer el ministerio en estos tiempos de tribulación que se vienen a esta tierra, porque cercano está el día de Jehová, dice la palabra, y es necesario que reafirmemos nuestro llamado y que lo reafirmemos, hermanos queridos, de tal manera que podamos dar fruto para beneficio de los demás. Aleluya. Yo quizás voy finalizando, hermanos queridos, con este tema que el Señor me ha regalado, pero es muy importante lo que yo te digo, hermano querido. Cuando tú te adelantas, como el hijo pródigo se adelantó, y él le dijo, Padre mío, dame la herencia que me corresponde. ¿Cómo cree que se sintió ese padre? Se sintió dolorido en su corazón. Y es que como padres no queremos negarle nada a nuestros hijos. Pero hay cosas que son dañinas para nuestros hijos. Pero hay cosas que tienen su tiempo en la vida y en la vida de maduración. Jamás usted le va a ir a dar un trozo de carne a un niño de 6 meses, a un niño de 1 año. Ese niño tiene que comenzar a desarrollarse, hermanos, con la pacha, con el Herbert, con bocadito más blando, hasta que llegue el momento que ese niño pueda digerir. De igual manera, hermano, yo te invito. Si tú ya tienes 20 años de estar en la iglesia, si ya tienes 30 años, tú ya no estás de Herbert, hermano. Tú ya no estás de Herbert. Tú ya eres una persona que necesita comida sólida. Pero si todavía tú te molestas cuando te hacen una exhortación, pero si todavía tú te molestas cuando te dicen, hermano, diríjanos una alabanza, y usted dice, no, ¿y por qué a mí? ¿Por qué lo ponen al otro? Es porque tú no has madurado todavía. Tú deberías de ver eso con gozo, como una oportunidad que Dios te da para poder crecer. Es necesario, hermanos, ser discipulados en el llamado de Dios para confirmación de todo eso. Fíjense un ejemplo muy grande que me lo acaba de poner el Señor aquí, me lo está poniendo el Señor. En tiempos de Samuel, cuando Samuel apenas era un muchacho, ustedes saben cómo había sido dificultoso para que este niño viniese por promesa a esta tierra. Pero sin embargo, su madre que clamaba y clamaba en el templo porque no podía tener hijos, pero al fin Dios le proveyó un gran hombre que no dejó caer ni una sola palabra a tierra, Samuel. Dice la Biblia que hubo una ocasión donde la palabra de Dios escaseaba en todo Israel, y Elí tenía 2 hijos, y estos hijos eran llamados Ofni y Finehas. Eran unos grandes sinvergüenzas. Eran sinvergüenzas porque, hermanos, ellos habían ocupado el templo aún para hacer sus abominaciones. Y Dios comenzó a hablarle a aquel niño y le decía por las noches, Samuel. Pero él creía que era, hermanos, aquel sacerdote Elí, y le decía corriendo, heme aquí. Y le decía a aquel hombre, hermano, gordo, sentado allá, me lo imagino frente a una columna allá al templo, soplándose,
ya sin visión, ya sin deseos, hermanos, de servir, ya de su boca no salía una palabra, ya era un hombre cansado, ya era un hombre, hermano, que había tolerado el pecado de sus hijos, había dejado pasar. Y vuelve la palabra y le dice Samuel por segunda vez, y aquel niño se levanta y sale. Heme aquí, yo no te he hablado, le dice. Pero llega, hermanos, un momento en que este hombre comprende y le dice a este muchacho, hijo mío, ven, le dice. Si tú vuelves a oír esa voz, dile, heme aquí, Señor. En el último momento de su ministerio, hermanos, este hombre hizo algo bueno. Este hombre, hermanos, le dio la oportunidad a Samuel de que pudiera oír la voz de Dios, instruirlo cómo oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en algún momento él la oyó el llamado, pero en un momento dejó de oír la voz de Dios. En un momento dejó de escuchar la voz de Dios y su ministerio estaba a punto de llegar al fin, porque él había tolerado el pecado de sus hijos. Y Dios le reveló a Samuel que en un solo día la casa, el ministerio de aquel hombre Elí iba a ser destruido. Es que, hermano querido, yo te digo algo muy importante. En el llamado de Dios hay algo muy delicado. Si nosotros tocamos inmundamente la obra de Dios, Dios nos va a destruir. Capítulo 3, versículo 16 de Primera de Corintios dice la palabra. ¿O acaso ignoráis que sois templo de Dios? Y que, hermanos, como templo de Dios, el Dios vivo vive en nosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Por qué hay muchas personas, hermanos, que muy jóvenes en el ministerio han fallecido? Porque no han guardado en santidad el llamado que Dios les dio. Espera, hermanos, el llamado de Dios y reflexiona en esta palabra. Yo dejo hasta aquí mi participación, hermanos queridos, y yo espero que esta palabra haya sido de bendición para todos nosotros. Que la gracia, el poder y la misericordia de Dios te guíen y te guarden en el llamado que Dios te ha dado, que no ha sido de ningún hombre, sino de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y gracias por este privilegio que siempre le dan a este barro inútil, no siendo digno, pero hermano, Dios puede usar hasta el más burro. Aleluya. Gloria a Dios.